El Evangelio de este domingo nos narra el desencuentro de Jesús con los suyos, con los de Nazaret. Jesús fue a Nazaret acompañado de sus discípulos. Es de suponer que la visita sería gozosa. Vamos al lugar del Maestro, vamos a visitar el pueblo del que él ha salido, en el que él partió y comenzó su vida pública. Y hubo allí un desencuentro grande, una falta de acogida, una falta de receptividad muy notoria ante Jesús, ante su predicación. Y Jesús pronunció esa famosa frase: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Una frase de Jesús que echaba mano de lo que era también un refrán, un antiguo refrán: nadie es profeta en su tierra. Y ese rechazo se traduce, tiene consecuencias trágicas. Las consecuencias son que Jesús allí no puede hacer milagros. Por lo tanto, conviene que hagamos una reflexión de qué hay detrás de este episodio. Es un episodio serio, porque Jesús estaba predicando en el resto de los pueblos. Había hecho de Cafarnaún está a unos 50 kilómetros de Nazaret, había hecho un poco su lugar principal de predicación, y allí realizaba muchos signos, predicaba las parábolas del reino, realizaba milagros, y sin embargo, estando tan cerca de su pueblo, el lugar en el que se había criado con la Sagrada Familia, allí tenía esa desconfianza, ese rechazo. ¿Qué hay detrás de esto? Hay una tendencia muy notoria en nosotros a ser desconfiados de los dones de Dios, quizás en primer lugar porque son demasiado cercanos, demasiado cercano para ser verdad. Sí, en nosotros anida esa especie de sospecha, demasiado cercano para ser verdad. Y sin embargo, los dones de Dios no son dones porque vengan de lejos. Pensamos nosotros que para que algo tenga una gran valía tiene que estar muy distante a nosotros. Y sin embargo, Dios anida en nuestro corazón. Dios habita en cada uno de nosotros cuando vivimos en gracia. No busquemos tesoros muy lejos. Cerremos los ojos y comprendamos que Dios anida dentro de nosotros y que el cielo lo tenemos ya en su presencia. Vivir en gracia de Dios es el mayor de los tesoros. Vivir en gracia de Dios y dejar que Dios habite en nosotros. Dios está mucho más cerca de lo que pensamos. En esa misma línea también tenemos una tendencia a pensar que los dones que nos hacen felices tienen que ser complejos. Y a veces decimos, demasiado sencillo para ser verdadero, demasiado sencillo, como le pasaba a aquel Naamán el sirio, que le habrían hablado de un profeta en Israel que curaba la lepra, y se fue hasta allí y le pareció ridículo que ese profeta le mandase un criado y le dijese, vete y báñate 7 veces en el Jordán. Y él se indignó y dijo, hombre, esto es ridículo, demasiado sencillo para ser verdadero. Bueno, yo pensaba que aquí habría una escenificación, una invocación a ese Dios de este profeta, que me impondrían las manos, yo qué sé, pero no que me mandarían un recado diciendo que me lavase 7 veces en un río. ¿No tengo yo ríos en el lugar del que procedo o qué? Sí, Naamán el sirio tenía esa concepción, demasiado sencillo para ser verdadero. Y sin embargo, los dones de Dios se caracterizan por ser sencillos. Por ejemplo, fijaros los sacramentos, lo que es el agua de vida, lo que es el pan y el vino. Los dones de Dios se nos transmiten en signos muy sencillos. Y el reino de Dios no se le revela a las mentes complicadas, sino a los corazones sencillos. Más aún, como somos materialistas, nos pensamos que los dones de Dios, o los dones que nos hacen felices, que verdaderamente nos conceden la felicidad, tienen que ser caros. Y a veces decimos, esto es demasiado barato para ser bueno.
demasiado barato para ser verdadero. Y sin embargo, los dones supremos en esta vida y en la vida eterna, los dones supremos son gratuitos. Es curioso esto. Las cosas verdaderamente auténticas en las que se juega la felicidad no se compran con dinero, son gratuitas, si no pensadlo en nuestra vida. Demasiado barato para ser verdadero, demasiado cercano para ser verdadero, demasiado sencillo para ser verdadero. Supongo que este tipo de pensamientos eran los que rondaban en el corazón de aquellos que le habían visto a Jesús desde pequeño y les parecía inadmisible que ahora tuviesen que acogerle como el profeta de Dios, el enviado de Dios. Vamos a pedir la gracia, después de escuchar este Evangelio y de ver el sufrimiento de Jesús, de ser rechazado entre los que le habían conocido desde siempre, la gracia de tener sensibilidad para descubrir a Dios muy cerca de nuestra vida, en las personas que nos rodean, saber que los dones de Dios que a veces soñamos y pensamos pues en no sé qué circunstancias distintas a las que vivimos para poder recibirlos, que ya están aconteciendo, que Dios ya está con nosotros, que eso que necesitamos para ser plenamente felices posiblemente está mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos. Con vosotros está y no le conocéis. Su nombre es el Señor. Que tengamos la disposición de reconocerlo y acogerlo en nuestra vida.